Ha sido particular en estos días ver cómo dirigimos no solamente la adoración musical a través de los salmos, sino como el hermano Juan Esteban nos predicó hace 8 días del Salmo. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál Salmo? 32. Eso. Hoy vamos a estar también centrados en otro salmo. Y no quiero hacer de pronto introducción en el libro de los Salmos, porque Juan Esteban hizo una muy buena introducción el domingo pasado, y creo que es válido e importante no tomar más tiempo en esto. Quiero invitarles hoy para que me acompañen al Salmo 80. Es uno de los textos que corresponde a las lecturas de hoy. El Salmo 80 no es de David, el Salmo 80 es de Asaf. Los salmos están divididos en 3 bloques. El primer bloque de los salmos corresponde a David, el segundo bloque de los salmos corresponde a Asaf, y el tercer bloque de salmos, que creo que es a partir del 84 hasta terminar, corresponde a los hijos de Coré. Por tanto, es interesante nosotros pensar o tener presente más bien a quién corresponde el salmo de hoy. Ahora, ¿quién era Asaf? Asaf fue un levita, un miembro de la familia de los levitas, familias sacerdotales, y este fue un hombre a quien David, el rey David mismo, lo preparó, lo discipuló, lo formó para que fuera un adorador en el templo del Señor. Por tanto, muerto David, digamos que el director de la alabanza en el templo de Jerusalén queda siendo Asaf, y es Asaf quien en este caso escribió varios salmos, entre ellos el Salmo 80, al cual yo les quiero pedir que prestemos atención, y de esa manera iniciamos el versículo 1, Salmo 80, y leo para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás enojado contra la oración de tu pueblo? Les has dado a comer pan de lágrimas y les has hecho beber lágrimas en gran abundancia. Nos haces objeto de burla para nuestros vecinos y nuestros enemigos. Se ríen entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y plantaste la vid, limpiaste el terreno delante de ella, echó profundas raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos con su sombra y los cedros de Dios con sus ramas. Extendía sus ramas hasta el mar y sus renuevos hasta el río. ¿Por qué has derribado sus vallados? De modo que la vendimían todos los que pasan de camino. El puerco montés la devora, y de ella se alimenta todo lo que se mueve en el campo. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, te rogamos, mira y ve desde el cielo y cuida esta vid, la cepa que tu diestra ha plantado y el hijo que para ti has fortalecido. Está quemada con fuego y cortada, ante el reproche de tu rostro perece. Sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti fortaleciste. Entonces no nos apartaremos de ti. Avívanos e invocaremos tu nombre. Oh Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Amén. Esta es la palabra del Señor. Dios, te adoramos y bendecimos tu nombre en este momento, rogándote que nos dirijas para saber cómo este pasaje, Señor, puede traer bendición a nuestra vida y cómo podemos encontrar desafío, consuelo, esperanza y aplicaciones para nuestro contexto. Te lo rogamos así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, lo que tenemos aquí, mis hermanos, como pudieron observar, es una profunda y sentida súplica de parte de Asaf, el director de alabanza en ese momento, como dice ahí para el director del coro, ¿no? Según las tonadas a los lirios. Es un testimonio de cómo Asaf
este levita, sacerdote de Dios, tiene un conocimiento no solamente de Dios, sino de la realidad del pueblo y del por qué el pueblo está pasando por la condición que está pasando. Otro dato importantísimo acerca de Asaf es que el reino, todo el pueblo de Dios en el contexto de Asaf ya está dividido. Está el reino del sur, compuesto por Judá, donde está el templo de Jerusalén, ¿cierto? Las tribus de Leví de Judá, y el reino del norte, donde están las otras 10 tribus, al cual se le llama Israel. Reino de Israel, reino del norte, reino del sur, reino de Judá. Asaf hace parte o está entre las tribus de Judá como sacerdote y levita. Sin embargo, si ustedes observaron, su clamor no es por Judá propiamente, sino por Israel, el reino del norte que está sufriendo, está siendo devastado. Pareciera ser que este texto se da en el contexto cuando los asirios vinieron a atacar, cautivar y dejaron devastada toda la ciudad de Israel. Las 10 tribus de Israel quedaron devastados, y así Samaria, que digamos era como la ciudad más representativa del reino de Israel, fue devorada por los enemigos. Es así como el texto comienza, o el clamor más bien de este hombre, Asaf, comienza diciéndole al Señor: presta oído, oh pastor de Israel. Es interesante porque Asaf, digamos, cuando David lo forma como discípulo, como adorador, para la gloria del Señor, para que fuera un ministro y director en el templo, era un joven, y tal vez acá ya David ha muerto. ¿Cuántos años tenía? No sabemos, son datos que la Biblia no nos permite conocer, pero tiene un amplio conocimiento acerca de Dios y de qué agrada a Dios y qué desagrada a Dios. Y cuando tú te das cuenta cómo inicia el Salmo, ya te está mostrando un estado de Dios. Y ese estado es que Dios retiró su oído del clamor de Israel. Por eso comienza diciendo: presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Y de esa manera, mis hermanos, el primer título de este sermón, el título de este sermón más bien, es Restáuranos, oh Dios, y seremos salvos. Ese es el título de este sermón. Y el primer punto a desarrollar es: presta oído, oh Dios, presta oído. Y es la manera en cómo entonces Asaf se refiere a Dios, diciéndole: tú que estás sentado más alto que los querubines. Y en alguna manera esto nos empieza a conectar con aquel Jesús que vino a enseñar a orar, y diciendo: cuando ustedes oren, digan: Padre Santo que estás donde, en los cielos. Es particular cómo entonces Asaf está dirigiendo una oración con sensatez, con objetividad y con claridad. Tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece delante de Efraín, una tribu del reino del norte, Benjamín, otra tribu del reino del norte, y de Manasés, otra tribu del reino del norte. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Pareciera ser que la imagen que tiene Asaf de Dios en este momento es un Dios que está enojado, y que a raíz de su enojo entonces retiró su oído del clamor del pueblo de Israel, pero también retiró su mirada de ellos. Y cuando su mirada se aparta de cualquier lugar, de cualquier ser humano, créame que estamos a la desventura y estamos en la peor debilidad o vulnerabilidad que un ser o un lugar pudiera llegar a estar si no está bajo la mirada del Señor, bajo su cuidado. Es así como entonces Asaf está rogándole al Señor: restáuranos, oh Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. El versículo 4 que dice: oh Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás enojado contra la oración de tu pueblo? ¿Se dan cuenta? ¿Conoce Asaf cuál es el estado en que está Dios? ¿Sí o no? Por lo menos frente al pueblo de Israel, a la tribu del norte. Sí, está enojado, está indignado. Habría que averiguar el por qué no. Sin embargo, esta petición o clamor, que no es otra cosa más que una intercesión de Asaf, tiene como fundamento la manera en que Dios mismo ordenó a los sacerdotes, es decir, a Aarón y a sus hijos, bendecir al pueblo. Y esa manera en que Dios ordena a los sacerdotes que estarían al frente del pueblo de Israel bendecir al pueblo, la encontramos en Números capítulo 6, versículos 22 al 27. Y la manera fue de la siguiente forma:
Entonces el Señor dijo a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos, es decir, los que iban a ser los sacerdotes del pueblo, y diles, así bendecirán a los israelitas, les dirán, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y los bendeciré, dice el Señor Todopoderoso. Es particular que el salmista, si ustedes notaron en la lectura del Salmo 80, ese clamor se desarrolla 3 veces, o ese clamor el salmista lo repite 3 veces, versículos 3, versículo 7 y versículo 19. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Entonces, esta petición, mis hermanos, aparte de esto, el salmista le está diciendo en el versículo 5 al Señor, les has dado a comer pan de lágrimas. Era tanto la angustia, el desespero o el sufrimiento del pueblo de Israel, de la tribu del norte, que ellos ni siquiera en los momentos de comida, de su desayuno, de su cena, de su almuerzo, ni siquiera en esos momentos paraban de llorar. Por tanto, su comida quedaba mezclada con lágrimas. Dice que la bebida, como que la sobremesa, y de sobremesa, dice ahí el versículo 5, ¿cómo dice? Les has dado a comer pan de lágrimas y les has hecho beber lágrimas en gran abundancia. Nos haces, entonces ya Él se inmiscuye, se involucra. Aunque estoy en el reino del sur, aunque estoy en Judá, sin embargo, ellos también son mis hermanos. Y mira cómo se une entonces a la oración diciendo, nos haces objeto de burla para nuestros vecinos y nuestros enemigos se ríen entre sí. Creo que esto nos desafía a nosotros en el sentido en que independiente de que no sea tú o tu familia la que esté sufriendo, si es un hermano que está sufriendo, tú deberías sentir dolor, porque así nos dice la palabra, que nos gocemos con los que se gozan, pero que no suframos con los que están sufriendo. Y entonces aquí Asaf está haciendo parte del dolor de los israelitas como dolor suyo, ¿no? Ahora, ¿cómo es que Dios, siendo guía y pastor de Israel, según el versículo 1 y el resplandor de su pueblo, permitió que los enemigos tomen lugar, se burlen de lo suyo y saqueen a su pueblo? Bueno, Asaf, como salmista, otra vez, levita y sacerdote, adorador, después de David haberlo puesto en el rol, no está bendiciendo al pueblo con las palabras que le fueron dadas a Aarón y a sus hijos, como lo veíamos en número 6, pero sí está intercediendo delante de Dios a favor de Israel, y lo hace desde su propia comunión y conocimiento que tiene de Dios. Por eso otra vez, él lo hace desde ese conocimiento, y el versículo 7 dice, oh Dios de los ejércitos, restáuranos y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Si algo que Asaf aprendió a los pies de David o al lado de David fue que solo si Dios manifiesta su presencia, una población podrá llegar a ser salva. Si Dios manifiesta su presencia en un hogar destruido, ese hogar podrá ser restaurado, ¿sí o no? Si hay un joven que está decidiendo tal vez suicidarse, consumir drogas, prostituirse, irse de la casa, en fin, lo que quiera que sea, que el enemigo quiera hacer con él, sus emociones también, que las emociones nos trabajan a nosotros y a veces somos marionetas de ellas. ¿Qué es lo único que puede salvar a ese joven? La presencia de Dios, la luz, el rostro de Dios, el resplandor de la gloria de Dios sobre su vida, podrá transformar a ese joven y podrá transformar el caos en paz. Amén. Entonces, en ese orden de ideas, Asaf aprendió que solamente si Dios hace resplandecer su rostro sobre un individuo, sobre una familia, sobre una población y especialmente sobre su pueblo, es la única manera en que su pueblo va a poder obtener victoria, va a poder ser libre. De lo contrario, no hay manera, no hay forma, ni con toda la plata o el oro del mundo podemos liberar a alguien. Ni siquiera una sola alma se puede liberar con toda la plata del mundo. Nadie puede salvar un alma, sino solamente cuando el resplandor de la gloria de Dios cae sobre esa vida, podrá ser salvo. Así es como entonces Asaf, otra vez, ruega, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, despierta, levanta, muestra tu poder y ven a salvarnos. ¡Wow! Delante de ellos, no importa que yo no esté allá, pero delante de ellos, Señor, por favor, revela, muestra, levanta, despierta tu poder, hazles ver tu poder nuevamente. ¿Y a qué está haciendo énfasis allí Asaf?
a todo el poderío con el que Dios había obrado desde el tiempo de Egipto, como lo sacó con mano poderosa por medio de la mar, librándolo de los enemigos. Es así como entonces les dice, apela a la bondad de Dios y le dice, ¿hasta cuándo estarás enojado? Indicando que el salmista entonces sabe claramente el por qué les está ocurriendo. El salmista sabe que Dios está enojado y sabe, obviamente, cuál es el motivo del enojo. Y con esto quiero pasar al segundo punto, ¿no? Segundo punto. Entonces, el primer punto es: fuerza, oído, oh Dios, y sálvanos, ¿no? Segundo punto: vuelve y cuida esta vid, oh Dios. Oh Dios, vuelve y cuida esta vid. Y esto lo vamos a desarrollar en los versículos del 8 al 14. Ahora, una particularidad de Asaf es que él no se centra en los pecados del pueblo. Por lo menos en este salmo, usted no ve que él está mencionando pecados del pueblo. Él está diciéndole a Dios: presta oído, presta atención a la oración de tu pueblo, ¿hasta cuándo estarás enojado? Y lo que hace es recordar el poderío de Dios y clamar para que Él revele, muestre, levante, despierte su poder otra vez ante aquellas poblaciones que están siendo devastadas. Es así como recuerda la bondad y el poderío de Dios con el que libertó a Israel de la esclavitud de Egipto luego de 430 años de cautividad. Fue el tiempo en que Israel, el pueblo de Israel, estuvo como esclavos en Egipto. Y es así como lo menciona Éxodo 12, versículos 40 al 41, refiriéndose entonces a Israel, como, mira cómo la vemos allí, refiriéndose a Israel como vid, ¿cierto? Es así como dice: vuelve y salva, versículo 8, dice de la siguiente manera: tú removiste una vid de Egipto. Es que el pueblo estaba sentado en Egipto. Entonces, cuando dice removiste una vid de Egipto, ¿a qué está señalando Asaf? Al pueblo de Israel, que estando ya radicado, ya llevaban 430 años allá, sin embargo el Señor fue y los removió de allá para traerlos a donde Dios quería llevarlos, ¿no? No a donde ellos estaban pidiendo. De hecho, no estaban pidiendo que los llevaran a ningún lugar, clamaban por libertad, porque estaban siendo oprimidos, sí, pero no estaban pidiendo un lugar específico. Por tanto, de allí que nosotros deberíamos pensar muy bien si donde tú quieres ir es verdaderamente voluntad de Dios o es capricho tuyo. Que a veces nosotros queremos irnos para un lugar, no por voluntad de Dios, sino porque simplemente es capricho mío. Y entonces yo cojo, ay Señor, que esta sea tu voluntad. Y Señor, voy a ver si esta es tu voluntad y voy a orar a ver si esta es tu voluntad. Y no es así realmente. Este pueblo, entonces, Dios lo remueve después de 430 años de estar en Egipto y le ofrece toda la tierra de Canaán, ¿no? Y es así como entonces Asaf, como levita, sacerdote y adorador, está bendiciendo al pueblo y clamando por el Señor, por el pueblo, perdón, viéndolo como una vid que fue removida, pero que luego fue entregada. Dice el versículo 9: limpiaste el terreno delante de ella, echó profundas raíces, limpiaste el terreno. Es interesante cómo lo que está diciendo aquí es que Dios no solamente la removió de Egipto, sino que la llevó a toda la tierra de Canaán, tierra que les entregó, pero es un espacioso lugar donde la limpió, quitó todos sus habitantes, quitó toda su contaminación y les entregó una tierra limpia de maldad para que el pueblo de Israel estuvieran allí e hicieran grandes maravillas. Y es así como dice: limpiaste el terreno delante de ella, limpiaste a Canaán y se las entregaste. Y entonces allí Israel echó profundas raíces y llenó la tierra. Y se multiplicaron grandemente en todo el territorio de Canaán. Ahora, con todo y esto, hay una seria situación que tiene angustiado a Asaf. Y en el versículo 12 tú puedes ver la imagen de aquella vid que fue removida, que fue plantada y que se multiplicó y echó grandes raíces y fue como un árbol frondoso. Sin embargo, allí dice que esta vid, que habiendo sido plantada, cuidada y regada por Dios, ahora está saqueada por los asirios, derribada. Por eso la pregunta o queja del salmista refleja un desconcierto, refleja profundo dolor y una gran tristeza que lo ha invadido porque han destruido a Israel, es decir, el reino del norte. Ahora, las tres razones que encontramos de acuerdo al dato histórico por la cual Dios ha permitido que Israel sea devastada, como lo pronuncia Asaf en este salmo, son idolatría, la injusticia social y el rechazo a los profetas. La idolatría, especialmente
el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 17, dice que Efraín, es decir, el reino del norte, se unió a los ídolos. En cuanto a la injusticia social, el profeta Amós 4.1 nos está mencionando cómo los líderes ricos, poderosos y sus esposas oprimieron a los pobres y pervirtieron el derecho. Y es así como, ahí está, mire, oigan esta palabra, vacas de Basán, refiriéndose a las esposas de los poderosos. Ustedes que están en el monte de Samaria, que oprimen a los pobres, quebrantan a los menesterosos y dicen a sus maridos, traigan ahora para que bebamos. Entonces, ellos hicieron injusticia social, ellos no tuvieron en cuenta la gente menesterosa, los pobres, sino que por el contrario se aprovechaban de ellos. Entonces la primera razón por la que Dios permitió o se indignó y retiró su oído y su mirar de Israel fue porque ellos incursionaron en la idolatría, se sumergieron en los ídolos que había levantado, acuérdese, Jeroboam, que fue el que se llevó o el que empezó a liderar las 10 tribus de Israel. El tercer motivo entonces es el rechazo a los profetas. Israel no solamente se sumergió en la idolatría, no solamente cometieron injusticia social, sino que despreciaron, rechazaron a los profetas, a todos los mensajeros que Dios enviaba, a los misioneros que les levantaba. Este pueblo los rechazaba, los menospreciaba, los quería callar, les quería tapar la boca. Y es así como entonces el versículo, el mensaje se ve reflejado allí en Amós capítulo 2, versículo 11 y 12, donde dice, yo levanté profetas de entre sus hijos y nazareos de entre sus jóvenes. No es así, israelitas, declara el Señor, versículo 11, versículo 12, pero ustedes hicieron beber vino a los nazareos, los contaminaron, hicieron beber vino, los contaminaron, los culturalizaron, los secularizaron, hicieron beber vino a los nazareos y a los profetas les ordenaron, no profeticen. Cállese, no nos hable más. Váyase. ¿Otra vez con la misma? No nos hables de Dios. Ellos estaban rechazando a Dios y estaban queriendo secularizar la iglesia. Cualquier caso, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Hermanos, por tanto Dios alejó su mirada de ellos. En otras palabras, retiró su cerco, retiró su anillo de seguridad. Y fue así como al dejar de mirarlos, entonces dejaron de ser cuidados. ¿Y qué pasó? Fueron derribados sus vallados y los que pasaban por ella la vendimían, quiere decir la robaban, la saqueaban, la desvalijaban. Aún dice el versículo 13, el puerco montés, es decir, el jabalí la devoraba y de ella se alimentaba todo lo que se movía en el campo. Esa es más o menos la imagen, como quedó este reino del norte, todo Israel, a raíz de haberse sumergido en la idolatría, en haber despreciado a los profetas y en haber practicado la injusticia. Y es como Jesús entonces viene allí en Mateo 23 diciéndole a los fariseos hipócritas que diezmáis la menta, el comino y el anís, pero has dejado lo más importante, el amor, la misericordia y la fidelidad. Ellos dejaron de obrar justicia y entonces se volvieron unos injustos, y es allí donde Dios entonces les está reclamando. El escenario entonces, mis hermanos, es un escenario desconsolador. Y aunque Asaf estaba en el reino del sur, él experimentó profunda angustia e inmenso dolor al ver la realidad en que se encontraban sus hermanos del reino del norte. Él estaba consternado de que Dios los hubiese abandonado y estuvieran pasando por semejante tormento. Y aunque sabe que Dios está enojado, que apartó su mirada de ellos y cerró sus oídos a las oraciones de aquel pueblo idólatra, Asaf, hay algo que sigue haciendo, y esto es particular, y es sigue apelando a Dios. Él no está mencionando el pecado del pueblo, y esto nos tiene a nosotros que llevar a pensar como cuando tenemos un hermano sufriendo, lo primero que tal vez muchos tienden a hacer es a pensar, ¿qué pecado habrá cometido? ¿En qué andanzas malas andará? ¿Cierto? Y es la tendencia nuestra, y creo que Asaf nos da a nosotros testimonio de que así no se hace, de que así no es. Entonces, en cambio, sigue apelando. Mira el versículo 14. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, te rogamos. Ese es el título de este segundo punto, ¿no? Vuelve ahora, te rogamos, mira y ve desde el cielo y cuida esta vid.
Y entonces la oración como que se va completando. Presta oído, pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, vuelve ahora, te rogamos, mira y ve desde el cielo y cuida esta vida. Ese es el segundo punto, y ahí termino el segundo punto. Estoy dentro del contexto histórico, dentro del contexto del mismo texto, desarrollando lo que está pasando, y con esto abordamos el punto número 3, restáuranos, oh Dios, y seremos salvos. Entonces lo primero que tenemos acá, el primer punto, es presta oído, oh Dios, y sálvanos. El segundo punto, vuelve y cuida esta vid, oh Dios, y sálvanos. Y el tercer punto es restáuranos, oh Dios, y entonces seremos salvos. Ahora, algo que resalto mucho de Asaf es que él, como lo dije hace un momento, sabiendo el motivo por lo que provocó aquella desgracia, él como sacerdote, adorador y levita, se dolió, claro que sí, pero no por su dolor dejó de interceder. Por el contrario, en medio de su dolor, él intercedía a favor de aquel pueblo, que no eran los de la tribu los del reino del sur. Sin embargo, él sigue clamando por aquel pueblo. Como la plegaria de una madre o de un padre angustiado al ver a su familia en ruinas. Así él lo hace. Versículo 15, otra vez allí dice: la cepa que tu diestra ha plantado, la cepa, es decir, la viña que tu cepa plantó, y el hijo que para ti has fortalecido, está quemada con fuego y cortada ante el reproche de tu rostro. Verso 17, sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti fortaleciste, entonces no nos apartaremos. Es decir, si tu diestra es sobre nosotros, entonces no nos apartaremos de ti. Avívanos e invocaremos tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos, restáuranos al resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Vale decir, mis hermanos, que como Daniel, como Isaías y otros profetas más, Asaf levantó un clamor nacional. En su caso por los del norte, pero también por los de Judá, cuando dice: y seremos salvos. Tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Entonces allí está haciendo un clamor nacional. Todos estaban necesitados del perdón, de la renovación. La nación entera necesitaba de ser restaurada. Y este hombre pertenecía a los levitas de Judá, pero Efraín, Benjamín y Manasés, aunque eran del reino del norte, que eran los que fueron arrasados, no obstante, Asaf clama por sus hermanos, haciendo mención nuevamente a la cepa, otra vez, la viña que tú plantaste. Esa vid que removiste de Egipto, pero viniste y la hiciste una gran viña en Canaán. Entonces esa cepa que tú plantaste, el hijo de hombre que para ti has fortalecido, ¿sí? Versículos 15 y 17, apelando al Señor con gran humildad y echando mano de las afirmaciones o promesas mismas de Dios, de que el hijo, refiriéndose a Éxodo capítulo 4, 22, Israel es mi hijo, mi primogénito, dijo el Señor. Por otro lado, Isaías 41, 13 y Deuteronomio 1, 31 dice: y en el desierto donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó, como un hombre lleva a su hijo por todo el camino que anduvieron hasta llegar a este lugar. Y Oseas 11:1 dice: cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, lo que Asaf está haciendo es tomando de las mismas promesas que Dios ya había pronunciado para llegar con súplica en humildad delante del Señor. Ahora, si bien este es el contexto al que alude Asaf, debemos entender que la inspiración de Dios tuvo como propósito ir mucho más allá. No solo que Asaf como sacerdote clamara a favor de sus hermanos separados, sino enviar un mensaje mesiánico acerca de la esperanza futura. Es decir, de aquel que vino a ser no solo el verdadero Israel, la verdadera vid o el verdadero viñedo que el Padre plantó para consuelo y salvación de su pueblo. En otras palabras, Dios está permitiendo que el Hijo del Hombre mencionado en versículo 17 es como bien Lucas presenta a Jesús, no solo en su deidad, sino en su humanidad. El Hijo del Hombre, que siendo rey y estando sentado a la diestra del Padre, sin embargo, por los pecados de la humanidad, vino a la cruz y desde allí elevó su profundo amor. Jesús, mis hermanos, no solo clamó en su sufrimiento en esta tierra, sino que desde su trono Él intercede en la actualidad
por su pueblo de antaño y por la iglesia de hoy, los dos reinos. Si habláramos de dos reinos, reino del norte, entonces hablemos del pueblo de antaño, pero también del pueblo de hoy, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús allí en la cruz clamó a gran voz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y allí clamó por aquel pueblo, pero hoy, sentado a la diestra de Dios, Él está clamando por ti y por mí. Él está clamando por la iglesia de Él. Entonces es interesante que en Juan capítulo 17 Jesús oró por sus discípulos y por todos aquellos que habrían de creer en Él por el mensaje de los apóstoles. Además de eso, hoy, 6 de junio del 2025, Él está clamando a la diestra de Dios, intercediendo para que por la iglesia de hoy y por la iglesia que se levantará de las generaciones que vienen en camino. ¿Cuántos niños están por nacer? Y seguramente entre muchos de ellos vienen siervos de Dios que levantarán una iglesia diferente a la nuestra. Y Jesús está allí intercediendo. Como el salmista menciona, a la que Dios plantó, cuidó y le dio crecimiento, en una condición devastada, burlada y pisoteada, debemos entender, sin ánimo de generar terror, pero debo decirlo que así se vio Jonás al desobedecer al Señor. Jonás, no solo las olas del mar, sino el gran pez lo dejaron devastado. Ahora, quienes se han apartado del Señor, y lo veíamos ayer en el ayuno, ¿no? Quienes se han apartado del Señor por un tiempo, menospreciando su palabra y su santa voluntad, han experimentado gran devastación. Y a menos que se arrepientan, como David cuando sintió el peso de la mano de Dios, tuvo que confesar su pecado y apartarse, nos lo expuso el hermano Juan Esteban el domingo pasado, y solamente después de que se arrepintió y volvió al Señor confesando su pecado, pudo gozar de una completa restauración. Pues todo el que peque, dice la Escritura, deberá sufrir muerte, porque la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23, ¿verdad? Ahora, el unigénito Hijo de Dios, Él no pecó, Él no hizo nada malo. Sin embargo, para alcanzar el perdón que nuestras almas necesitan, Jesús, siendo Rey, santo, puro y poderoso, sufrió la gran devastación que ningún otro ser humano podría llegar a experimentar. Fue entregado en manos de asesinos y burladores. Todos ellos lo escarnecieron. Desde la noche anterior, Jesús experimentó la angustia de la muerte que sufriría luego. Este salmo, mis hermanos, nos desafía en varias líneas, ¿no? Una de ellas es a valorar el clamor y toda la obra de Cristo a nuestro favor. A valorar el clamor de Cristo hoy en la presencia del Padre a favor de todos nosotros. A valorar el clamor que Cristo está haciendo por las nuevas generaciones que vienen levantándose y por la iglesia que será levantada de allí. Este salmo nos invita y nos desafía, mis hermanos, también a que como Asaf, nosotros como iglesia clamemos, porque la iglesia se está secularizando demasiado. Tan así que negociamos nuestros valores o los valores de la iglesia en aras a alcanzar nuestros deseos y nuestros intereses. Sin ir muy lejos, basta mirar cómo la cultura, hasta con simples juegos de integración, nos lleva a alegrarnos por hacerle maldad al otro. ¿O es mentira? Juegos de integración hoy en día nos lleva a alegrarnos, y eso siendo cristianos, por hacerle maldad al otro. Basta mirar por ahí un juego que salió, ¿cuál es? Uno sin misericordia. El nombre lo dice. Y cómo nosotros somos llamados, aún en los juegos, a representar a Cristo. Y a no dejarnos llevar por la intención de la cultura. Pero no, la iglesia se está culturalizando y nosotros queremos que abrazamos y compramos lo que el mundo nos ofrece. Y no está mal que juguemos esos juegos, pero ¿cuál es tu cultura en medio de ese juego? ¿Representas a Cristo en ese juego o a quién estás representando? ¿Te estás dejando llevar? ¿No? Pero esa es la manera como el sistema, de manera sutil, se nos introduce para hacernos pensar que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Mis hermanos, el mundo nos lleva al entretenimiento, pero Dios no nos quiere tener entretenidos, Dios nos quiere tener salvos. Como dice Efesios, un pueblo que Él eligió para sí como suyos y nos adoptó por medio de Cristo, para que como hijos amados andemos delante de Él en santidad y sin mancha. Así es como nos ve el Señor, lo hablábamos el jueves en el curso de Cristología, ¿verdad? Así nos ve Dios el Padre en este momento, andando delante de Él en santidad
y sin mancha. ¿Y por qué nos ve así? Por el sacrificio de aquel que sufrió en la cruz y clamó por nosotros. Entonces, al vernos cubiertos por su sangre, Él nos ve santos y andando delante de Él sin ninguna mancha. Y nosotros deberíamos vivir en coherencia con esa visión de Dios el Padre hacia nosotros. Esa debía de ser la manera en cómo vivimos. Ahora, díganme, mis hermanos, si estoy exagerando en cuanto a esto de los juegos. ¿No es verdad que casi todos los cristianos nos vemos involucrados en juegos de integración y que muchas veces nuestro corazón está inclinado a hacerle maldad a los otros? Mi hermano, pero como el juego así lo dispone porque es un juego. Ah, eso es un juego, hermano. Debe ser tan fanático, hombre. Pero compramos las culturas que el mundo nos ofrece. Hermanos, no nos sobemos el hombro ni nos sobemos el pecado diciendo es solamente un juego. Aún en el juego somos llamados a representar a Cristo. Imagínate a Cristo en este momento viéndonos participar en estos juegos. Imagínate a Cristo. Cristo allí con sus apóstoles tuvo camaradería, tan así que se ponían hasta sobrenombres, ¿verdad? ¿Cómo llamaron a Juan? El de la madre entre ellos, ¿no? Sí, tenían otros apodos, y así, había una camaradería, pero ¿tú creerías que Jesús va a aceptar que tú en un juego estés dispuesto a confundir y hacerle mal a tu hermano? ¿Que porque es un juego? Reflexionemos en eso, mis hermanos. Como iglesia necesitamos levantar clamor por un avivamiento de la palabra en nuestras vidas, por la paz de las naciones y sabiduría para los gobernantes, pero en especial que Dios haga resplandecer su rostro y traiga salvación a las almas y a cada partícula de nuestra vida. Por eso Pablo en Efesios 4:1 al 3 dice: yo pues prisionero del Señor les ruego que ustedes vivan entretenidos en ese mundo, no, de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Versículo 2: que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Interesante. Versículo 3: esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mis hermanos, los versículos 3, 7 y 19 que Asaf repite, señalan que el creyente recibirá restauración por el resplandor del Padre. Jesús, mi amada iglesia, es ese resplandor. Él es la luz que ilumina toda la humanidad, así lo presentó Juan en el capítulo 1. Jesús mismo lo dijo: yo soy la luz del mundo. Hebreos dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Pablo afirma que Cristo es la imagen viva de quien es el Padre, y Jesús mismo dijo: el que me ve a mí, ve también al Padre que me envió. Por tanto, el resplandor de Dios es Cristo mismo. Si tú tienes una relación con Cristo, el resplandor de la gloria de Dios está sobre tu vida, porque Él es el brillo de Dios, es Cristo Jesús. Tener entonces el resplandor del rostro de Dios sobre nuestras vidas es tener a Jesús, es estar viviendo con Él y para Él, para su santa gloria, no para ser entretenidos. Así que todo el que quiera ser restaurado tiene sí o sí que refugiarse en Cristo Jesús. La iglesia, mis hermanos, chicos, como adultos, hijos como padres, empleados y aquellos varones de Dios que son empresarios y que Dios nos ha levantado para bendecir hogares, por las presiones culturales del capitalismo y la sensualidad del globalismo en el que el mundo está sumergido, necesitamos todos ser renovados. Y este Salmo 80 revela que cuando las cosas no van bien, que aunque tu vida esté devastada y nada como que esté funcionando, en Cristo encontraremos esperanza. Él es el único que podrá renovarlo todo. Esperar en Él, confiar en Él, refugiarnos en Él, es nuestra responsabilidad. La juventud, mis hermanos, los novios y los matrimonios necesitamos restauración constante. De lo contrario, yo soy una fuente de pecado y mi esposa otra fuente de pecado. Se juntan un par de pecadores. ¿Qué podemos hacer? Pecado. ¿Qué podrá hacer el pecado con nosotros? Devastarnos, como fue devastado el reino del norte. El pecado entre nosotros nos devasta. Y si nosotros no nos refugiamos en Cristo, ¿cómo entonces podemos ser avivados y restaurados? Necesitamos, hermanos, volver a Jesús. De lo contrario, como los asirios a Samaria, como todo el que pasaba por allí le gritaba a los del reino del norte. Por eso todos, mis hermanos, somos llamados a levantar clamor por un avivamiento poderoso de la palabra, para que podamos tener una comunión santa, pura y comprometida con nuestro amado Salvador. Para que, como la orden en Efesios 4:30-32, mira como dice Pablo allí, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios,
Efesios 4, 30 al 32, para quienes están tomando nota. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Sea más bien quitada de ustedes toda amargura, todo enojo, ira, gritos, insultos, así también como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo Jesús. Asaf no estuvo mirando el pecado del pueblo, puso su mirada en Dios, indignado, enojado, pero clamándole y recordándole su misericordia y su bondad. Creo que la primera canción que sonó hoy precisamente hablaba de esa bondad y esa misericordia de Dios. Y creo que, mis hermanos, a través de esta exposición hay algo especial que Dios quiere y es precisamente que le conozcamos más. Ayer en el ayuno hablábamos precisamente de eso. En la medida en que más nos conocemos, le decía yo a Larry ayer, ¿verdad, Sebastián? Le decía yo a Larry ayer, en la medida que tú nos has conocido como familia, eso te ha dado confianza y crees en nosotros. Y así, mis hermanos, en la medida que tú seas intencional en querer conocer a Dios y en conocer a Dios, te vas a acercar con mayor confianza. Vas a venir a Él con más entusiasmo, vas a regocijarte en su presencia, valga la redundancia, con más alegría, con más gozo, con más descanso. Pero necesitamos conocerle. Por tanto, así como Asaf conocía de Dios, nosotros queremos conocerlo. Y así como Jesús vino y dijo, esta fue la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Esta es la vida eterna, un conocimiento pleno de Dios para que nos regocijemos en Él, como lo dijo Dios a través de Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, que no se regocije ¿quién? El rico de su riqueza, ni el poderoso de su poder, ni el sabio de su sabiduría, sino que si alguien ha de regocijarse en este universo, que lo haga. ¿Por qué? De conocerme a mí, que soy el Dios Todopoderoso, y que me deleito en hacer justicia y misericordia en la tierra. Ese Dios que se deleita en hacer misericordia y justicia en la tierra es el Dios que tú y yo necesitamos conocer cada día más y más. Y lo que este texto nos invita es precisamente a que conozcamos más a Dios, para que le clamemos. Porque ¿cómo le vas a clamar a quien no conoces? Un clamor como el de Asaf se va a levantar cada vez que nosotros conozcamos. Entonces, vivamos para que conozcamos más y más a Dios y vivamos en Él y para Cristo y para su bendita gloria. Por eso, como el clamor de Asaf, cientos de años después Jesús, sabiendo que la causa era el pecado, sin embargo desde la cruz clamó, Padre, perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin embargo, alcanzar nuestro perdón también lo obligó a clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por tanto, ¿qué tal si oramos? Padre bueno y Dios eterno que estás en los cielos, te damos gracias, te bendecimos, Señor, y te adoramos porque tú eres ese Dios bondadoso, el pastor de Israel, el pastor de la iglesia, el único y buen pastor eres tú, Señor. Por eso hoy nos regocijamos en ti, te damos gracias porque nos adoptaste como a hijos y teniendo plena conocimiento de nuestra condición, de nuestro pecado. Sin embargo, aún ni siquiera el pecado puede apartarnos de ti, porque lo que tú creaste para tu gloria, tú lo proteges, tú lo levantas, y aunque muchas veces nos hemos apartado, Señor, tú nos has levantado de nuevo. Aquí estamos, Señor, y te pedimos, perdónanos todas las veces, Señor, que nos hemos visto inmersos en la idolatría, aún a conciencia. Perdónanos todas las veces, Señor, que hemos practicado la injusticia de diferentes formas. Perdónanos todas las veces que hemos rechazado tu palabra, que te hemos rechazado a ti, que rechazamos a Cristo, el mayor profeta, el verdadero Rey y el único y fiel sumo sacerdote que nos trae salvación. Lo hemos rechazado muchas veces, de tantas formas, y hoy queremos pedirte, perdónanos. Hoy venimos a ti, Señor, diciéndote, aquí estamos, Dios, queremos que por favor no apartes ni tu oído de nuestras oraciones, ni tu mirada de nosotros, porque somos débiles criaturas, necesitados de ti, Señor, necesitados de ser restaurados, necesitados de ser libertados, Señor,
de diferentes causas que nos oprimen, de diferentes circunstancias que nos afligen, Señor. Necesitamos ser liberados, Padre. Por favor, oh Dios de Israel, haz resplandecer cada vez más y más tu rostro, tu gloria. Jesús, resplandece más en nosotros. Muéstrate, vive tu vida en nosotros, Señor, para que entonces nosotros podamos ser salvos. Te lo rogamos. Oramos por salvación, Señor, de nuestros seres queridos. ¿Cuántas personas hay en tu mente en este instante que anhelan la salvación de ellos, que anhelan que vengan a Cristo, pero aún no tienen una relación? Clama allí en tu corazón por ellos. Señor, te clamamos por nuestros seres amados que aún no tienen una relación contigo. Sé tú con ellos, Padre. Revélate a sus vidas. Manifiéstate con tu poder, haz brillar tu gloria, tu resplandor sobre sus vidas, Señor, para que entonces te conozcan. Revélate a ellos y de esa manera que ellos conozcan a Cristo, vivan para Cristo y se regocijen en Cristo. Te lo rogamos, Padre. Oramos por nuestra nación, por los presidentes, los gobernantes de nuestros países, Señor. Oramos especialmente por Colombia. Ten misericordia de nosotros. Tú conoces las injusticias. Tú conoces el rechazo a tu palabra que hacen nuestros gobernantes. Tú conoces, Señor, plenamente cómo ellos te menosprecian. Perdona, Colombia, y libértanos. Aquí hay un pueblo, Señor, que te pertenece. Restáuranos, Señor. Mira a nuestros niños colombianos en tantos rincones de este país sufriendo abuso de toda índole. Mujeres siendo maltratadas, abusadas, vendidas. Señor, por favor, restaura nuestra nación. Especialmente restaura la iglesia. Mira a hombres y mujeres negociando con tu palabra, Señor. Haciendo mercadería con el Evangelio. Ten misericordia, te lo suplicamos, por favor. Y perdónanos a nosotros también toda vez que hemos pretendido creernos más que otros, cuando no somos más que igual que el resto, necesitados de tu gracia, Señor, y de tu favor. Favorécenos, Dios, y haz resplandecer tu luz más y más sobre mi vida y sobre mis hermanos. Por aquellos que están allí viendo la transmisión también, Señor, yo ruego, bendícelos allí donde están. Tú sabes si hay enfermedades, si hay tristezas, angustias, y ellos han tenido esto como excusa para tal vez apartarse o estar desanimados. Señor, levántalos con poder, no tengas en cuenta sus pecados y levántalos con tu poder y con tu gracia maravillosa. Compadécete de ellos y levántalos y anímalos a conocerte más y más. Yo te lo ruego así, Señor, para tu gloria. Padre, y cualquier hermano o hermana de nuestra congregación que tal vez esté pasando por situaciones donde ve su vida devastada, sus sueños opacados, yo te ruego, ven y restaura. Levanta la fe de mi hermano, de mi hermana. Fortalécelos en ti y llénalos de gozo, entendiendo que en ti la esperanza no se ha agotado, Señor. Mientras podamos respirar hay esperanza de venir a Cristo y de ver en Cristo nuevas todas las cosas. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús te invito para que